¿Y tú dónde has sentido que la vida humana valga menos? Tenga menos valor. Que eso, que muera alguien y bueno, supongo que a lo mejor ahí, ¿no? Eso está en No, Turquía, ¿o no, no? porque, a ver, aquí se llora mucho cuando se muere un familiar. Hay todo este proceso y es diferente de lugares en donde, por ejemplo, no hay una concepción negativa de la muerte, que incluso puede ser algo positivo. Eso es diferente, pero aún así no es que la vida no valga. Es que la muerte lo ven diferente a nosotros, pero la vida sí que les vale. Si que la vida vale poco, pues bueno, diría en zonas de África, incluso por encima de zonas de Latinoamérica, que también hay zonas donde, yo qué sé, te pueden matar por nada. Nada que te imaginarías aquí, yo qué sé, porque que te roben por algo de mucho valor, pues tampoco tiene sentido para mí, pero entiendo que para alguien que está muy apurado, pues yo qué sé, en cada sitio del mundo al final, según lo que te crías, vives de una forma, vives de otra, ¿no? Pero que te roben, yo qué sé, por un reloj de 20 euros o por unas zapatillas. Pero bueno, en África yo creo que es todavía más aún. Pero al final hay muchas zonas donde te matan por tonterías que ni siquiera es para robar, sino estabas donde no debías y te matan. Yo he tenido un par de experiencias así un poco en África, una sobre todo en Sudán del Sur, que también pues había una... En sí, a ver, pues son... En sí tonterías me refiero a cosas que, bueno, Una pues de repente estás vajilla. ahí, de repente dices, bueno, pues me iba a tocar. Tampoco iba para mí en concreto, pero es, sin más, sin liarme mucho, estaba yo con una tribu y iba a ir para vivir con otra tribu. La primera tribu con la que yo estaba había matado el día antes, no esas mismas personas, porque son 300.000 en esa tribu, pero unos de esa tribu habían matado a otros de la otra mientras les robaban unas vacas. Joder. Entonces, esta segunda tribu a la que yo me dirigía había hecho una emboscada en el único camino que une esas dos tribus. Y mataban a todo el que pasara por ahí que no fuera Larim, que es de esa tribu. Como solo hay un camino, todo el que no sea de mi tribu, pues es de la otra. Y habían tiroteado un par de coches antes de que yo fuera y el fixer con el que yo iba, o sea, con el que yo iba, o sea, el del guía con el que yo iba, sabía eso, que habían matado gente ahí en ese día, pero pensaba que era un altercado particular, nada más allá. Y pues no, o sea, era una venganza en la cual estaban matando a todo el mundo que pasara por allí. Y bueno, se dio la casualidad de que el camino estaba lleno de lodo, íbamos en dos 4x4 y se quedaba un 4x4, pues sacamos el otro del lodo, íbamos así. Y hubo una vez ya que uno de los dos, que era en el que yo iba, se quedó como hasta las ventanillas. Entonces salimos por las ventanillas con las mochilas, saltamos y nos subimos todos en el otro. Y así que no entrábamos todos y el fixer tuvo que subirse encima del coche. Y 2 kilómetros más tarde, justamente por estar encima del coche, vio los tiradores que entraban para el camino allá y saltó vuelta, vuelta, vuelta y nos dimos vuelta y nos fuimos. Wow. Entonces, a ver, para mí como experiencia, yo ni siquiera vi a los tiradores. Ni vi sangre, ni oí disparos. Ahora, que si que si estuvo cerca, pues, ¿sabes? No impacta tanto porque yo no he visto nada en sí. O sea, yo conozco la Nada, historia, sé lo que había, pero lo pero, sabes. pero Pero en, tampoco he visto nada. Entonces, en cuanto a miedo, ¿eso fue en un viaje la experiencia que más te ha aterrorizado? Es que no, pero por eso, tiene porque... mérito, ¿eh? Yo creo que yo vivo tu vida, estoy muerto ya, seguro. Seguro a que alguien cabreo, que... Pero es que, a ver, en ese momento tampoco tengo miedo. O sea, si hubiera visto esos cadáveres, si hubiera escuchado los disparos, si hubiera visto aunque sea el tirador que me apunta, claro que hubiera tenido miedo. Pero en ese momento yo ni sabía lo que estaba pasando. Sabía que algo muy malo porque vi a mi fixer con una cara descompuesta completamente del miedo. O sea, desconfigurado entero y los ojos como platos y dando gritos. Entonces yo sabía que algo malo estaba pasando, pero yo no sabía qué. Y bueno, pues eso. Entonces en ese momento tampoco fue miedo. Y después ya ha pasado. Claro, que le das vueltas y lo que hubiera podido pasar, pero tampoco voy a tener miedo por lo que ya ha Eso fue en pasado. Sudán del Sur. Hace un par de años. ¿Y qué otras experiencias has tenido así cercanas a la muerte? A ver, esa es la que más. A ver, tampoco. A nivel ya yo creo que he empezado por lo más fuerte. Ya después de esta yo creo Nada que ya... sorprende, ¿no? Sí, no, hay un Después par de esa de... fiesta entre pueblos, peleilla entre pueblos, ¿no? En el Sí. camino que los une. No, ya ves, al final, bueno, de hecho, esta vez fue como salvar el peligro por dos, porque si hubiéramos conseguido pasar, lo que pasó es que hubo una venganza de la venganza y esa primera tribu que habían matado gente rodeó a los pueblos. O sea, la tribu que se vengaba son 15.000, más o menos, y la otra 300.000. Pelea rarilla, también te digo, ¿eh? Yo no me hubiese metido en esa pelea. No, claro, pero bueno, al final les han robado, o sea, no,
al final en esos lugares también, si no te defiendes, pues ¿qué vas a hacer, no? Que te sigan robando vacas y si allí las vacas es lo más importante Y que para hay. los pocos que quedan, que se unen, tío, ¿no? Ah, yo, 315.000 de una y a chuparla, tío. Sí, al final son Portugal culturas tan entrando. diferentes Obvio, y obvio. se llevan muy mal, son zonas de donde ha habido muchísima guerra y los gobiernos también han usado guerrillas para matarse entre ellas, arman a una para que mate a la otra y todo el mundo tiene armas de fuego de todo tipo y del mercado negro las intercambian por las vacas y las vacas es todo, es el dinero y la comida y todo. Entonces, bueno, O sea, ahí la moneda realmente son las vacas. sí, para casarte con las mujeres también tienes que pagar a los padres de esa mujer 40 o 50 vacas. Wow. ¿50 vacas? Depende de eso. Pues vete comprando tierras porque... 50 vacas. Ahí depende del Coño, es trato que mucho, hagan. ¿no? Pueden ser 10, sí, es mucho. Pueden ser 10 o 50, dependiendo de lo que consideren que vale su hija. Es así. Y también, por ejemplo, una Kalashnikov, para que os hagáis a la idea, una Kalashnikov, una AK, vale unas 4 vacas. Entonces, una mujer para ellos vale unas 10 veces más que una AK. Dios. Parece como el problema este de rollos. Sí, sí. Tengo Una 20 acas. Kalashnikov, 3 vacas. ¿Cuánto vale cada una? Y luego al final siempre una multiplicación y está mal, en plan, está la trampa. Pues allí lo que pasó fue eso, cuando volvimos para casa, porque de hecho nos quedamos esperando, como habíamos escapado de esa emboscada, digamos, nos quedamos esperando a unos kilómetros para ver si se iban, porque sabíamos que tenía que pasar un camión, y como habíamos descubierto que estaban ahí, dijimos igual se van a ir, y nos quedamos. Y nada, pasó un camión y le tirotearon, y nunca llegó al hospital del único pueblo que era donde yo estaba, entonces no sé qué fue de la gente de ese camión, si murieron también o qué. Pero bueno, si hubiera conseguido pasar, esa noche sé que habían rodeado todos los poblados de esta tribu en las montañas y los tiroteaban. Y eso no sé qué conllevó luego de cuántos muertos hubo ni nada, pero bueno, me llegó esa noticia de que estaba viendo la venganza de la venganza. Pero tú no ves eso, te lo cuentan, estás ahí y dices, yo me piro para casa, pero cagando hostias. Es que al final yo ya sé lo que hay en esos lugares y voy para documentarlo. Entonces, también te digo, nunca he estado en un lugar de verdadero... He estado en lugares de conflicto, post-conflicto, pero no durante una propia guerra. En esos momentos, la verdad, yo no sé qué es lo que haría. Obviamente, no es que nada me dé miedo, es que intento ir preparado, sobre todo mentalmente. Y en esos momentos la realidad es que lo que siento no es miedo, lo que siento es que estoy en alerta y se me enciende el pecho y estoy súper activo y súper atento, pero en todo en general. Las veces que he estado cerca de pegármela con el coche, porque es que sé, porque iba en una carretera un poco complicada o iba un poco más rápido y justo había y se me patinó el coche, o tampoco me bloqueo ni nada. O sea, yo por suerte en sí lo que me suele pasar es eso, que me enciendo mucho, tengo una descarga de adrenalina o la explicación que sea, pero me enciendo rápido y reacciono rápido. Y el miedo como mucho luego, después de la situación, pensando en lo que hubiera podido pasar. Pero en la situación en sí lo que estoy es como muy activo, como alerta, digamos. ¿Y qué tal lleva tu familia y tus seres cercanos que pases todas estas experiencias? Porque claro, una cosa es el miedo tuyo, pero no me imagino el miedo de tu madre o tu familiar más cercano como... Sí. Es muy parecida a la vida de Fernando Quintelo, que vino. Sí, sí, Era un reportero de guerra. Mi novia que me está viendo creo que casi me mata cuando le cuento lo de la emboscada, porque estaba ella en California y estaba yo allí. Pero claro, para mí en ese momento la realidad es que yo lo vivo de otra forma. Cuando lo ves desde fuera, todo a mí, yo por ejemplo, cuando veo a alguien cerca de un acantilado me da miedo verle y yo puedo estar cerca y a mí no me da miedo. Entonces cuando lo ves fuera y desde lejos que no sabes qué es lo que ha pasado, la hablé en plan, oye, ¿Qué tal tu día, cariño? ¿Qué tal tu día? Bien, ¿Todo bien? estudiado, tú. la dije... Tiroteillo. No, la pasé unos mensajes, yo recuerdo cómo eran y claro, ya me hace gracia porque eran como si hubiera sido la cosa más normal del mundo. Le dije, oye, verás que nada, nos han hecho una emboscada, que habían matado, habían matado gente". Soy yo jugando al LOL, literalmente. La palabra emboscada, ¿sabes? No es un presagio de nada bueno. No, y que recuerdo los últimos mensajes y fue, pero tranqui, que está bien todo. Dijo, pero tú eres un normal, pero como que está bien todo, pero estamos locos. Y después, por parte de mi familia, mi padre lo lleva peor que mi madre más o menos lo lleva mejor. Pero también son años haciendo esto. Al principio era peor. Pero también al principio no entraba en los lugares tan así como ahora. Entonces, Claro, bueno. también tienes más confianza, más experiencia, entre comillas. No, y por ellos fue progresivo. Se adaptaron progresivamente vale, al tema. vale. Claro, es que tampoco les quedaba También otra, por ¿no? mí, por supuesto.